Jiménez, compañero suyo en el comité político, y dice que no hay posibilidad de arreglo en el PLD. ¿Usted qué piensa? Eso es la opinión de Felucho. Yo en realidad, primero yo nunca me refiero a las opiniones que dan los miembros del comité político públicamente. Yo lo tengo eso como una norma. Porque lo primero que he establecido es que que nadie debe ser censor de nadie. Ajá. Y fíjense que a veces hay miembros del comité político que hacen uso de la palabra en los medios, son muy agresivos, pero yo lo espero en el comité político. Y ahí le hago la crítica del lugar y cuando salimos de ahí todos salimos bien y contentos. Pero realmente esas son opiniones. Yo lo que creo, primero que el papel de cualquiera de nosotros debe ser trabajar hasta el cansancio, como dice el dicho, para que el Partido de la Liberación Dominicana mantenga la que ha sido la clave del éxito electoral de nuestra organización. La clave del éxito siempre ha sido la unidad. Si usted busca cuál es la diferencia del PLD con el Reformista, con el PRD, con otro partido, la clave nuestra, la diferencia ha sido la unidad. Entonces hay un precepto en administración que dice, el éxito no se discute. Si usted ha tenido éxito en un proceso, aplicando un procedimiento, sígalo aplicándolo, mejórelo, pero no lo deteriore. ¿Y cómo se garantiza la unidad si hay una parte que siente que ha sido atracada? ¿Tú sabes cuál es el éxito, la base, como yo decía, de la victoria, la unidad? Pero la base de la unidad es una sola palabra. ¿Cuál? El respeto. El respeto. Lo que tenemos que hacer es respetarnos. Si nosotros mantenemos los niveles de respeto, no tenemos problemas. Pero mira, ahora, perdóname, lo del atraco lo refiero por las declaraciones recientes del señor Ventura Camejo, que también es miembro del comité político, cuando Ventura Camejo sostiene que el equipo del presidente de la República o al presidente de la República se le atracó cuando se conocieron los famosos 15 puntos en la reunión de Juan Dolio en abril del año 2015, entonces es evidente que hay una inconformidad. ¿Cómo se manifiesta o cómo se puede resolver eso? mira, lo de Camejo, lo mismo que decía, es su opinión. Yo necesariamente no estoy de acuerdo. No tengo que estar de acuerdo con el concepto del atraco, porque yo no voy a afirmar nada que a mí me atraquen. Eso es lo primero. Ni creo que el presidente de la República... Depende. Hay veces que usted no solamente firma, sino que le entrega hasta los pantalones. Ni Si es un atraco. creo que el presidente se deje atracar. Y yo te voy a poner un ejemplo rápido, que uno lo ve a diario. Tú tienes una casa y tú tienes una hipoteca de esa casa. Tú la hipotecaste por 1 millón, pero la hipoteca se está venciendo y va por 2 millones. Entonces tú dices, yo tengo una opción, o vendo la casa o pierdo la casa. Y tú vas donde Luisín, oye Luisín, yo estoy vendiendo mi casa porque la voy a perder. ¿Cuánto vale tu casa? Mi casa está tasada en 10 millones. Y Luisín te dice, yo te doy 5. Y tú le dices, oye, pero tú me quieres atracar. No, Luisín no te está atracando. Luisín te está diciendo, yo te la compro por 5, porque él vio un sentido de oportunidad y tú se la vendes por 5. Eso fue lo que pasó. A los 5 años tú ves a Luisín y tú le dices, oye Luisín, pero tú me atracaste. No, Luisín no te atracó, porque Luisín te dio la opción de que lo aceptara o no lo aceptara. Esos acuerdos de abril. Pero si a los 5 años yo tengo los 5 millones... Voy a responderte. Te voy a dar 6 millones o 5 millones y algo y Yo devuélveme voy- la casa. yo voy a responder. De eso se trata ahora. Todos esos puntos que están en el acuerdo, nosotros lo pudimos haber aprobado en el comité político, en medio de la reunión de Juan Dolio, donde se decidió el tema de la reelección. Si el compañero Leonel le hubiese propuesto al compañero Danilo, que duraron 1 hora reunidos, mire, nosotros estamos dispuestos a aprobar la reelección, pero también nosotros queremos algunos acuerdos, y se plantean los 15 puntos, eso se hubiera aprobado sin problema. Yo no tengo la menor duda, porque en la vida todo es una negociación. Usted tiene que estar permanentemente cediendo. Y esos acuerdos, al final, fueron positivos. Primero, el PLD acudió unido a las elecciones. Segundo, el presidente ganó con el 62%. Tercero, obtuvimos mayoría de senadores. Obtuvimos mayoría de diputados. Obtuvimos mayoría de alcaldes y mayoría de regidores. O sea, nosotros... Ese pacto, desde el punto de vista de lo que se buscaba, porque era de cara a las elecciones,
fue exitoso. No hubo atraco. No hubo atraco. Ahora, lo negativo del Pero pacto... hay que respetarlo, ministro. El acuerdo. Se ha respetado. Se ha respetado. Se va a seguir Además, respetando. pero además, 14 de esos 15 puntos tenían que ver con las elecciones del año 2016. Ya las elecciones pasaron. O sea, no tiene sentido. Pero hay un punto. Los que están en la corriente del presidente Fernández entienden que el pacto quiere ser respetado cuando se plantea lo de la habilitación del presidente de la República. Es que eso no está en el pacto. ¿Cómo que no? No. Pero eso es el punto nodal del pacto. No. En la Constitución sí. No, en la Constitución se estableció. Pero cuando nosotros firmamos ese documento, y vamos a hacer una cosa, yo tengo aquí el pacto. Este es el pacto. Ah, pero qué interesante. Este es el pacto. ¿No está ahí ese punto? Aquí no aparece en ninguna parte que diga que al presidente que sea electo en ese proceso se le va a inhabilitar para siempre. El único punto que tiene que ver con eso es el punto número 1. ¿Qué dice el 1? Porque es en el punto número 1 donde se habla de que habrá un transitorio. El señor Freddy, que es buen lector y periodista, lo puede leer. Punto 1. Se acuerda impulsar la decisión del Comité Político de fecha 19 de abril del presente año de proponer la modificación del artículo 124 de la Constitución de la República y de agregarle a la misma un artículo transitorio. ¿Dónde dice en ese acuerdo que el transitorio que se va a agregar es para impedirle al presidente Danilo Medina que se vuelva a presentar alguna vez? Perdone, Francisco. No lo dice. Ese pacto, ese documento no se ha alterado, es el documento original. Es el original y ahí están todas las firmas. Porque cualquiera puede pensar que le quitaron un rabito, ¿verdad? Atiéndame. Pero aparte ese es el documento auténtico. Ese es el documento original. Del punto número 1 al punto número 15, la palabra transitorio no vuelve a aparecer. La palabra inhabilitar para siempre al presidente Danilo Medina no vuelve a aparecer. Lo que quiere decir que el comité político no es compromisario con eso que se aprobó en el Congreso. Pero además, el compañero Leonel Fernández en el año 2010 hizo un pacto con el ingeniero Miguel Vargas. Miguel Vargas no era presidente del PRD, pero era el que tenía mayoría. El compañero Leonel hizo ese pacto sin llevarlo al comité político. ¿En qué consistía ese pacto? En modificar la Constitución. ¿Y para qué fue ese pacto? Entre otros temas, porque fueron varios temas. Entre otros temas era para quitar de la Constitución el artículo que establecía que los que habían sido presidentes no podían volver a ser candidatos nunca más. Ese artículo afectaba a Hipólito Mejía y afectaba a Leonel Fernández. Cuando el comité político se reunió después de ese pacto, yo propuse que para que no quedara ante la historia que Leonel había llegado a ese acuerdo sin el aval del comité político, que nosotros aprobáramos ese acuerdo. Y se aprobó. Y se aprobó. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros aprobamos ahí? Que se quitara de la Constitución un artículo que establecía que una persona no podía presentarse nunca más. Entonces sería incoherente de parte nuestro si en aquel momento aprobamos quitar ese párrafo, ahora estar de acuerdo con que se establezca ese párrafo. Perdóneme, si usted me permite entonces yo darle otra interpretación. Sería incoherente de parte del presidente Fernández no acceder a la habilitación del presidente Medina si él modificó la Constitución para el habilitarse. Eso es lo que usted está planteando. No del presidente, porque en el fondo... Porque fue Fernández como presidente en el fondo, que firmó el pacto con Miguel Vargas. En el fondo aquí lo que se está planteando no es que no se habilita al presidente. O sí, ese es el tema. No, porque eso pasa por la modificación constitucional. No, para que seamos realistas. Aquí lo que se está planteando es que en el proceso interno de primarias en el PLD, Danilo no compita con Leonel. ¿Por qué? Y que Leonel compita con los precandidatos que hay hoy. Y obviamente, según se ve el panorama, porque yo no tengo una bola de cristal, cualquiera diría que si Leonel participa con los precandidatos que hay hoy, él es el candidato. Pero ese no es el problema. No, pero perdóneme. Ese no es el problema. Usted dice que para que seamos realistas, vamos a ser realistas.
Y la realidad que usted está planteando no es la que nosotros vemos aquí. Lo que se está planteando ante el país es que el presidente de la República no puede reelegirse porque no se puede modificar la Constitución. Entonces, eso es lo que el país oye, eso es lo que la gente lee. Dani, óyeme lo siguiente. Porque no se puede modificar la Constitución o no se debe modificar la Constitución. Son dos conceptos distintos. La Constitución se puede modificar. ¿Tienen los votos? No. Primero es si es indecoroso, si es poco ético, si es antipolítico modificar la Constitución. La Constitución se puede modificar. Porque aquí se ha querido hacer una especie de sacrilegio el hecho de que se plantee una posible modificación de la Constitución. La Constitución Dominicana se ha modificado 39 veces, desde que se proclamó la primera Constitución en 6 de noviembre del año 1844. Cualquiera, cuando oye las discusiones que se está planteando, y muchas veces se habla de que la Constitución no se debe tocar, y que es una violación a la Constitución tratar de tocar la Constitución. Pero ¿por qué la Constitución se ha modificado tantas veces? Porque de todos los puntos que componen y han compuesto las diferentes constituciones de la República Dominicana, hay un punto que siempre ha estado presente en todas las constituciones, y es cómo se debe modificar la Constitución. Sí. Y si usted modifica la Constitución cumpliendo con lo que establece la Constitución, usted no está violando la Constitución. Claro. Pero se ha hecho una especie de miedismo sobre este tema, que el que la oye cree que las 39 modificaciones que se han hecho de la Constitución son negativas. Y yo le digo, no es así. Por suerte se ha modificado la Constitución 39 veces. Porque esa primera Constitución de 1844 se modificó 10 años después, en 1854. Hubo 2 reformas ese año. Se modificó posteriormente en 1858, que es lo que se llama la Constitución de Moca. Se modificó posteriormente, 1865. Y en esa modificación de 1865 se establece que las mujeres tenían derecho a votar, porque las constituciones anteriores no le daban derecho a la mujer. Luego de eso se modifica en 1866, se modifica en 1872, y luego viene la modificación de 1874. En esa modificación de 1874 se estableció que las personas que no sabían leer y escribir tenían derecho a votar, porque las constituciones anteriores no lo tenían. Esas primeras constituciones eran constituciones con privilegios. Para tú ser sufragante, que era como se establecía en esas constituciones, oye, ¿cuáles eran los requisitos? Tú tenías que ser propietario de bienes y raíces. O tú tenías que ser empleado público, que era muy poco. O tú tenías que ser militar del mar o de la tierra. O tú tenías que tener una profesión de las artes o la cultura. O tú tenías que tener bienes, o tú tenías que tener arrendamiento de por lo menos 6 años en la parte rural. Ahora, ministro, entonces, en la coyuntura actual te quiero... Eso eran otros tiempos y otras cosas. Oiga lo que hay ahora. Sí. Una corriente importante dentro de su propio partido dice que modificar la Constitución en esta coyuntura pudiera ser el inicio de un periodo de dictadura. Bueno, yo creo, con el respeto, porque no quiero irrespetar a nadie, pero con el respeto que me merecen los que están utilizando el término de dictadura. Específicamente el presidente del PLD, Leonel Fernández, lo ha planteado públicamente, sin ningún tipo de temor, él lo plantea. Perdón, acuérdate que los PLDistas ahora no hemos vuelto artistas. Yo no sabía eso. Sí, porque estamos utilizando muchas metáforas. El atraco de Camejo, eso es una metáfora. ¿Y la dictadura de Leonel? Eso es otra metáfora. Y no hay marcha atrás. Sí, eso es otra metáfora. No hay marcha atrás. Te voy a decir por qué. Pero mire, es el presidente de su partido que ha dicho eso, que es un abogado. Pero yo quiero que tú me y fue 3 veces presidente de la República, que dice que es una dictadura. Pero déjame explicarte por qué. Yo quiero considerarlo como una metáfora. Porque si lo considerara literalmente, lo considerara casi como una burla. Como diciéndole al pueblo, usted es un ignorante, porque usted no sabe lo que es una dictadura. Yo pregunto,
¿Cuántos presos políticos en la República Dominicana? ¿Cuántos exiliados políticos en la República Dominicana? ¿Cuántos canales de televisión han sido cerrados porque se mantenga una línea contra el gobierno? ¿Cuántos periodistas han sido detenidos por expresar sus posiciones? ¿Cuántos periodistas han sido asesinados en la República Dominicana? ¿Cuántos periódicos han sido cerrados en nuestro país? Eso ustedes lo ven en otros países donde sí se dice que hay dictadura y donde hay señales de dictadura. Pero hablar del concepto dictadura es creer que el pueblo es ignorante. El pueblo dominicano no es ignorante. Es como dice la canción vieja, aquella famosa salsa de Ismael Rivera, de Ismael Miranda. Las cosas no es como antes. Antes usted podía decir una cosa y usted podía confundir a la gente. Ya usted no puede. ¿Qué dictadura va a haber aquí? Claro que no hay ninguna dictadura. Yo lo que creo es lo siguiente. Nosotros nos hemos envuelto en unos temas que no son los temas que nos corresponden a nosotros. Nos hemos envuelto en unos temas de una política antirreelección. No, ahora todos estamos puestos a la reelección, pero el partido más reeleccionista de la historia dominicana es el PLD. El único partido... Más que Balaguer. El único partido en la historia de la República Dominicana que los dos presidentes que ha tenido como presidente de la República se han reelecto los dos es el PLD, después ningún otro partido. ¿Ustedes conocen el PRD que haya reelecto a alguien? No lo pudo reelegir. El Partido Reformista tuvo un solo candidato, sí, un solo presidente. El PLD los reeligió los dos. Ahora, las dos veces que esos dos compañeros buscaron ser candidatos a lo interno del partido para lograr la nominación, Leonel la obtuvo con el 72% y Danilo la obtuvo con el 100% de los votos del Comité Central. O sea, a nosotros no nos luce ser antirreeleccionistas. Pero hay, Francisco, hay una serie de razonamientos que se hacen en la coyuntura actual para plantear la oposición a la reelección. Uno de ellos es el contexto internacional. Alguna gente entiende que hay presión desde fuera para que no se pase la modificación a la Constitución para impedir que el presidente Medina pueda ser reelecto en la presidencia. Hay quienes entienden que eso pudiera internamente alinear sectores importantes que pudieran manifestar resistencia a la posibilidad de la reelección. Entonces, frente a eso, ¿cómo manejarse? Hay una expresión a nivel internacional con el tema de la reelección de la República Dominicana. Yo no he visto esa presión. Dicen que vinieron unos americanos a eso. A expresarlo, palabras. Esos son cuentos de camino. Miren, yo siempre he creído que un partido político que va a un proceso electoral, lo que quiere es ganar las elecciones. Porque si no cree en elecciones, no tiene sentido que participe. Nosotros vamos a elecciones para ganar las elecciones. Ahora, ¿con quién se ganan las elecciones? Con el que más fácil tú la ganas. Mi posición siempre ha sido, nosotros debemos llevar de candidato con el candidato que más fácil gana. ¿Con quién se gana más fácil hoy? Hoy, no solo por las encuestas que se han publicado. Yo tengo 3 encuestas que me la han entregado, grupos que han hecho encuestas, que no la han publicado. Hoy, el único candidato que garantiza victoria en primera vuelta es Danilo Medina. Está impedido Pero oye lo que pasa cuando le preguntan ¿por cuál de estos candidatos usted vota? Por Danilo. Si Danilo en una encuesta aparece con un 52%, ese no es el porcentaje real de él. Porque esos que están encuestados sabe que el compañero Danilo tiene un impedimento constitucional. Y hay personas de esas que como saben que tiene un impedimento constitucional, desvían hacia otro candidato. Por eso es que cuando tú haces una encuesta y preguntas, ¿usted está de acuerdo con la reforma constitucional? No, yo no estoy de acuerdo. Porque la gente lo que ha oído es satanización, ministro, de la reforma. Permítanos darle un cafecito, que usted lo espera temprano. Llegó más tarde, pero llegó. Ministro, la verdad es que ustedes lo hicieron mal. Llegó más tarde hoy, pero lo hicieron mal. No, y con el café tarde. Y con el café yo, Laura, entiendo que usted, todos los caminos suyos conducen a casi anunciar en qué fecha se va a anunciar la reelección del presidente Medina. ¿Es así? Pero
yo he respondido la pregunta de Dani. ¿Cuál es el escenario de hoy? Mañana puede cambiar. De cara al 20, fuera del presidente Danilo Medina, no existe certidumbre de victoria de ningún candidato. De ningún candidato. Oh, pero doña Margarita, atiéndeme. dicen las encuestas que la doña está puntera. Nadie tiene certidumbre. Nadie tiene certidumbre. De ahí mi preocupación por todos estos discursos agresivos, violentos, insultantes muchas veces, de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Yo incluso siempre he creído que la unidad hay que trabajarla. Yo creo en la unidad. Y a lo interno del partido voy a seguir trabajando por la unidad. Y la mayoría, porque no puedo hablar por todo, pero la mayoría de los miembros del comité político va a trabajar por la unidad del PLD. Todas las victorias que ha conseguido el Partido de la Liberación Dominicana, entre otras cosas, se deben a la madurez de ese comité político. Ese comité político que a veces se maltrata. Mire estas mismas declaraciones de Camejo. Camejo lo que dio fue su opinión, pero hay otros miembros del comité político que han dado opinión también y nadie ha salido a increparlo. Pero Camejo es una figura emblemática del PLD. Es un hombre honesto, un hombre entregado al Partido de la Liberación Dominicana. Un hombre que nunca le ha faltado el respeto a nadie. Porque tú citabas que aquí habían venido José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Ventura Camejo. ¿Cuál de ellos tres le faltó el respeto a Leonel Fernández? No, ninguno. ¿Cuál de ellos tres habló mal de Leonel Fernández? Ninguno. En algún momento pensé que yo estaba con Leonel. Y donde yo esté, tampoco permito que se le falte respeto a Leonel. Sin embargo, el presidente Fernández entiende que se le falta el respeto si se plantea la reelección del presidente Medina. Sí, pero cuando planteamos... Si se respeta el pacto. Cuando planteamos la reelección de Leonel, no se le faltó el respeto a nadie. Los contrarios decían eso, pero no se le está faltando el respeto a nadie. Porque, yo pregunto, ¿Danilo fue quien inventó la reelección en el PLD? Danilo no fue que la inventó. Quien le inventó en el PLD fue Leonel. Y hasta a mí me convenció, que hasta el día de hoy estoy convencido. Ahora, óyeme. Entonces usted sigue convencido. ¿Cuándo que se va a anunciar? No, entonces déjame decirte lo siguiente, para que no se me vaya una idea. A veces uno vive aconsejando a la gente, pero los consejos tienen un problema, que los consejos son gratis. Y como son gratis, la gente no le da el valor que tienen. Yo vi en estos días una entrevista de un miembro del Comité Central, bueno, de los principales voceros de Leonel, no sé si vocero autorizado, pero vocero. Y reconozco que Leonel no tiene la culpa de lo que ese compañero o cualquiera diga que vaya a los medios de comunicación. ¿A quién usted se refiere? No voy a mencionar nombres. ¿Pero qué dijo ese compañero suyo? Entonces ese compañero estaba en una entrevista y él dijo esto. Yo me quedé perplejo. Él dijo, este es el gobierno más corrupto que ha tenido la República Dominicana. Yo no lo podía creer. Pero la entrevistadora que lo estaba entrevistando a él, una periodista profunda, le hizo una pregunta, un gancho, y él cayó en engancho sin problema. Porque ella le preguntó, ¿este gobierno es más corrupto que el gobierno de Leonel? Y él cayó en el gancho de decirle, sí, más corrupto que el gobierno de Leonel. Y ella le avanzó, más corrupto que el gobierno de Hipólito. Y él dijo, sí, más corrupto que el gobierno de Hipólito. Error. Tú vas a promover a Leonel y tú estás diciendo ahí que el gobierno de Leonel fue corrupto. Ni el gobierno de Hipólito fue corrupto, ni el gobierno de Leonel fue corrupto, ni el gobierno de Danilo es corrupto. Que hayan funcionarios que hayan traicionado la confianza de esos presidentes en el ejercicio de sus cargos es una cosa, pero él cometió otro error. Porque le faltó un dato. Por eso es que uno no puede hablar con ira. A él le faltó el siguiente dato. Él tenía que decir, este es el gobierno más corrupto de la historia dominicana, pero desde el 2016 para acá. Porque del 12 al 16 no era corrupto. ¿Por qué?
porque yo era funcionario alto de ese gobierno. El gobierno se volvió corrupto cuando a mí me cancelaron de la posición. Entonces, él era una especie de faro de luz que iluminaba todo el gobierno y volvía al gobierno honesto y transparente. Ahí yo llegué a la conclusión que el presidente Medina cometió un error, porque lo canceló, lo sustituyó. Porque si él hubiese sido funcionario, hoy él diría que este es el gobierno más honesto y transparente de la historia dominicana. Al que lo quitan de aduana, eso duele. De cualquier cargo. No, duele. Perder aduana duele. Ministro, perder aduana duele. Mire una cosa que le quiero preguntar, ministro. Ya entendí que usted está planteando la necesidad de que el presidente Medina continúe como presidente de la República, lo entendí. Hay algo que no entiendo y se lo quiero preguntar. ¿Cómo es que se va a hacer eso? ¿Cómo es que se va a hacer? Porque hay que modificar la Constitución. Y los votos no dan. Y los votos no dan. Los de Leonel Fernández no van a colaborar con eso. La gente del PRM ha firmado un documento compromiso para no modificar la Constitución. ¿Cómo es? Dani, desde 1844 para acá, cada vez que iba a haber una reforma se decía que los votos no daban. Pero los votos en el Congreso es como una marca de espagueti que había antes. Los votos crecían, como los espaguetis milanos, que crecen. Ese es el caso de ahora. Y te voy a decir están anunciando un paredón moral. Te voy a decir lo siguiente. La Constitución la modificó Gregorio Luperón, la modificó Juan Paul, la modificó Balaguer, la modificó Leonel, la modificó Hipólito, la modificó Danilo. La Constitución se ha ido ajustando. Y no solamente se ha ido ajustando. Lo que vale no son las reformas, sino los resultados de las reformas. Yo quiero que alguien me diga a mí una crítica al sistema político dominicano que tenga que ver con la modificación a las reformas. ¿Eso va a dividir al PLD? El PLD no se va a dividir. Pero todo indica que sí. No. Óyeme, el PLD no se va a dividir. El PLD seguirá siendo la fuerza política dominante. En el PLD la gente tiene mucho madurez. Acuérdense de lo que yo digo. Estamos utilizando un lenguaje agresivo que está confundiendo a la opinión pública. Y por eso yo creo que hay que bajar los decibeles, hay que cogerlo al paso. Nosotros hemos confundido al PRM, lo hemos desorientado. El PRM no le está haciendo oposición al PLD. El PRM ni ataca a Danilo, ni ataca a Leonel, porque ni ellos saben quién va a ser el candidato. En aras de la unidad que usted está invocando en el PLD, debo cumplir con un pedimento. Está viendo el programa el coordinador general del proyecto de Leonel Fernández y me pide de favor que le aclare que esa persona que usted se refiere no es vocero ni está en el equipo de estrategia del doctor Fernández, ese miembro del comité central del que está usted hablando ahora. Yo quiero aclararle a él que yo no he mencionado ningún nombre. Yo no he mencionado a nadie. Parece que sabe quién es. Yo no me... Óyeme. Dice que esa persona... Yo no menciono... Atiéndeme. Yo fui. Yo no menciono personas. Ese no es mi estilo. No me gusta. Y la persona de que te hablé es una persona que goza de todo mi aprecio, para que tú lo sepas. Ajá. Sí, goza de todo mi aprecio. Pero no lo voy a mencionar por su nombre. Lo que quiero decir, si nosotros para ganar las elecciones necesitamos la unidad no es con un látigo que se consigue. La unidad no es con un látigo. Eso sí es verdad. Hay un proverbio norteamericano que a mí me gusta mucho y parece que vamos a tener que ponerlo en todos los locales del PLD. Si quieres miel, no le des patada a la colmena. Cada vez que se va a un medio de comunicación y se ofende la figura de Leonel, se está afectando al PLD. Pero cada vez que se va a la televisión y se agrede la figura del presidente Danilo Medina, se está agrediendo al PLD. Y yo pregunto, ¿y es que nosotros no vamos a aprender de los errores recientes del pasado? La fuerza política más grande, más arraigo que había en la República Dominicana era el Partido Revolucionario Dominicano, y nosotros, pero una minoría, y cuando digo una minoría no me refiero a sectores en el PLD, una minoría de los que van a los medios de comunicación, están hablando como si ellos no hubieran vivido en la República Dominicana. Nosotros tenemos dos caminos como partido, o el camino que hemos trillado siempre, que ha sido exitoso, o el camino que ha trillado otro partido, que ha sido de división, ha sido de fracaso, y después lo que viene
es irse al muro de las lamentaciones. Ministro. Y yo quiero que no nos vayamos al muro de las lamentaciones. Ministro, yo quisiera que usted nos explique cómo se va a hacer la reforma constitucional. ¿Desde el comité político o desde el Congreso? Es que yo no hay planteada ninguna reforma constitucional. Aquí lo que hay planteado es que el presidente de la República en un momento determinado va a decir: yo voy a optar por la reelección. Pero optar por la reelección lleva 4 pasos. ¿Cuáles? Primero, la reforma constitucional. Segundo, ser escogido en el comité central como precandidato. Tercero, ser electo candidato a la presidencia. Y cuarto, ser electo por el pueblo dominicano. Son 4 pasos para que tú te puedas reelegir, porque no es que tú te quieras reelegir. ¿Qué piensa Tú Francisco tienes que Javier de agotar cuándo eso. serán esos pasos? Francisco Javier García, ¿qué piensa? En honor a la verdad, Sí, yo veo al presidente mucho. sí. Soy malo tirando ganchos, porque le he tirado como 150 Entonces aquí ganchos. nadie sabe nada. Y el hombre no hay forma de que pueda decir más o menos cuándo. sea, ¿Usted cree que va? A veces le digo, presidente... ¿Usted qué mire, piensa? Óyeme, Porque su entrevista lo que hace indicar que sí, que todo eso atiende. está montado. El día pasado le dije, mire, presidente, tengo unos cuantos viajes ahí. Usted no tendrá ninguna declaración importante. Me dijo, vete tranquilo a tus viajes, no te preocupes. Si el presidente... Francisco, el tiempo se nos termina. Oye bien, si el presidente optare por no querer presentarse, yo sí soy partidario de que el impedimento del nunca jamás sea quitado, porque nosotros no nos comprometimos nunca con eso. Y en segundo lugar, démosle su tiempo. Ustedes saben cuándo Leonel fijó posición en el año 2011. Pues están emplazando al presidente a que hable. No, espérate. Ese es un irrespeto. Está emplazando a la gente a que hable. La gente habla cuando quiera. O esto es una dictadura. Entonces hay gente que critica la dictadura y ellos quieren actuar como dictadores. Usted tiene que hablar. No, usted habla cuando usted quiere. Leonel fijó su posición en el año 2011, 48 horas antes de que el Comité Central se reuniera. Y el Comité Central, yo entiendo, se reuniera para escoger los precandidatos. Yo entiendo que deberemos hacerlo en agosto. Porque tenemos hasta el 22 de agosto para presentar la Es candidatura. decir, que usted es partidario de que Medina hable en agosto antes de la reunión del Yo soy Comité Central. partidario. Eso es un que él mensaje. yo soy partidario que él hable cuando él quiera. Pero pudiera tener hasta agosto. Pudiera tener hasta agosto. Mire, antes de que usted se vaya, el tiempo ya es brevísimo lo que nos queda de Porque tiempo. ustedes me empezaron muy tarde la entrevista. Mire una cosa, mire Me una pusieron cosa. a madrugar. Mire una cosa. Hoy hay una reunión importante en la vida del PLD. Es cierto. Hoy hay una plenaria, a las 3 de la tarde está convocado un organismo fundamental para conocer de la adecuación estatutaria conforme a lo que establece la nueva ley de partidos y agrupaciones políticas. Hay quienes piensan que pudiera plantearse ahí algún tema adicional, que pudiera plantearse lo de la modificación a la Constitución, que pudiera plantearse lo de que ese órgano fundamental y el más autorizado en la vida del PLD decida refrendar los 15 puntos de Juan Dolio. Le pregunto yo si hay espacio para que eso se trate. Video. Le pregunto si hay una línea de parte del equipo del presidente Danilo Medina para que puedan tratarse otros asuntos. ¿Es posible? Mira. Yo creo que hay un consenso en el comité político de los temas que se van a tratar. Y son de los temas que va a llevar la comisión electoral del partido. Debemos ceñirnos a eso. No deben presentarse más puntos. No debe refrendarse nada. No deben haber sorpresas. Porque cuando alguien viene y se para y hace una propuesta, después viene otro y se para y hace otra propuesta. Va a ser en Santa Paz. Y ahí eso. es que vienen los problemas. No Debe hay ser- comité político el lunes. Hasta ahora no me han convocado, pero debe haber. Pero Debe haberlo porque nosotros tenemos que resolver el tema de las... de la cuota. De las reservas. De la reserva. Tenemos que resolver el tema de las reservas. Hay un planteamiento que hace el equipo del presidente Fernández, está en la prensa de hoy, de que ellos están planteando una reserva y se lo plantean al presidente Medina. No sé si ustedes se han reunido como equipo para decidir sobre eso. No, he oído cosas, pero no he visto documentos. Ahora, de todas maneras, sea lo que sea, es el comité político que lo va a decidir. Y debe reunirse el lunes. No se ha convocado, a veces se convoca el viernes, hoy es jueves, pero yo creo que estamos a tiempo para hacer la Ahí convocatoria. parece un planteamiento concreto y es el de que
se le reserve una cuota importante a los senadores, diputados y alcaldes que corresponden a la corriente del presidente Medina en el PLD? Medina, yo no he oído que la corriente, ni diputados ni senadores del presidente Medina estén planteando eso. No, lo está haciendo el equipo del presidente Fernández, un planteamiento que le envía al equipo de Medina. Pero si lo que se está planteando es ir en contra de la reelección, ¿cómo es que ahora están planteando un tema para que se reelijan todos? Así le llaman reelección por reelección. Pero hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Hay mucha gente que merece, hay gente que no van a tener ni siquiera contrincante. Fruto del acuerdo de los 15 puntos, hubo 705 miembros del PLD que fueron como candidatos de otro partido. Y como fueron como candidatos de otro partido, debemos buscar la raíz. Y la raíz es que la gente tiene derecho a aspirar. Y si cuando usted tiene derecho a aspirar y usted puede ser candidato, vienen y le imponen que todos los que están se quedan, eso se puede convertir en una práctica antidemocrática. Pero lo vemos en el comité político, y lo que decide el comité político, eso es lo que va. 15 segundos para esta pregunta. Ustedes saben que si se produce la modificación a la Constitución de la República, Leonel Fernández se va del partido. Eso es un cuento de camino también, Dani. ¿No se va? No. Francisco Javier García, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.